¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Después de 2 meses y medio de crisis sanitaria, Canarias ha alcanzado las 100 víctimas mortales por coronavirus. Ha sido la última comunidad, también es verdad, es la última región de España en alcanzar esa cifra. Javier Hernández. Sí, son 5 las personas que han fallecido a causa del COVID-19 aquí en el archipiélago durante las últimas 24 horas después de la última actualización de la Consejería de Sanidad. La mayoría de ellas aquí en Tenerife, donde han muerto 63 personas hasta un total de 100 que han perdido la vida aquí en Canarias a causa del COVID-19 desde el comienzo de esta pandemia a mediados del pasado mes de enero. La Federación Canaria de Islas y la Federación Canaria de Municipios, FECAI y FECAM, han exigido hoy a Madrid que se les autorice a un mayor endeudamiento para poder afrontar esta crisis. Óscar Herrera. Los cabildos y los ayuntamientos han reclamado hoy al Gobierno central que le permita disponer de los más de 4.500 millones de euros de superávit, una liquidez necesaria, dicen, para afrontar la emergencia social y comenzar la reconstrucción económica. La noticia en Europa este lunes es que Italia ha superado los 20.000 fallecidos y que Francia amplía su confinamiento, nueva fecha, hasta el próximo 10 de mayo. Aquí en España el día ha estado marcada por la vuelta al trabajo, como saben, de algunos sectores no esenciales y el reparto de mascarillas en los transportes públicos. El Gobierno dice que se van a entregar 10 millones de mascarillas hasta el próximo jueves. Miguel Vega. Sí, y lo hará en 1.500 puntos estratégicos, es lo que ha hecho hoy, pero la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha recalcado que ha sido un esfuerzo testimonial del Gobierno y deberán ser las empresas las encargadas de suministrarlas. Una medida para consolidar la tendencia de las cifras de los últimos días. Aunque el Gobierno por el momento no se plantea relajar las medidas de confinamiento, hay varios escenarios ya sobre la mesa según la evolución de los datos. Y el Gobierno central ha entregado al Ejecutivo canario casi 500.000 de mascarillas más. El material se va a distribuir a partir de mañana mismo, sobre todo en estaciones de guaguas, de tranvía, puertos, también aeropuertos, entre quienes se desplacen para ir a trabajar. La idea es que todo el que pueda teletrabaje o se desplace a su lugar de trabajo en vehículo particular, en bicicleta e incluso a pie. Pero para quienes esto no es posible, Sanidad recomienda usar mascarillas a quien tenga que utilizar un medio de transporte público. No se extrañe si cuando vaya al supermercado le tomen así la temperatura. Hoy ha empezado a hacerlo una cadena de supermercados de Canarias. Mide la temperatura corporal de sus clientes y también de la plantilla de los empleados como medida preventiva contra el coronavirus. Y en deportes, la Liga ACB de baloncesto está dispuesta a estudiar esa posibilidad de que el final de la temporada se dispute íntegramente aquí en el archipiélago y va a dar una respuesta el próximo día 20. La propuesta de hoteleros, también de instituciones canarias, amplía la realizada la semana pasada a la Liga de Fútbol y que fue rechazada por considerarse inviable. Sin embargo, la opción de la ACB tiene más posibilidades de éxito, dado que las islas gozan de mejores instalaciones para acoger esta competición y experiencia en la organización de grandes eventos deportivos. Vamos a comenzar contándoles la última actualización de la Consejería de Sanidad. Las islas contabilizan 1.958 casos de COVID desde el 31 de enero. 100 personas han perdido la vida tras registrarse 4 fallecimientos durante la mañana de este lunes. El dato positivo lo encontramos en quienes lo superan. Ya son 500 personas en Canarias las que han recibido esa alta médica. Esta es la evolución de nuevos contagios en los últimos 2 meses y medio. Vemos cómo se multiplicaban los casos hasta alcanzar el pico a finales del mes de marzo, especialmente entre los días 24 y 27, fecha en la que se registraron 136 casos nuevos. El 28 de ese mes, marzo, los contagios cayeron en picado hasta 57 para volver a crecer 24 horas después. En abril las cifras han sido mucho más alentadoras, especialmente en los últimos 5 días.
Bueno, pues ese descenso en los contagios ha ido acompañado de otro descenso en los fallecimientos. Durante el fin de semana, 2 días completos en Canarias no se registraron nuevas muertes por COVID-19. Una tendencia positiva, Javier Hernández, que se ha visto interrumpida, Javi, con los datos que ha actualizado la Consejería de Sanidad hoy mismo, este lunes. Sí, así es. Son 5 las personas que han fallecido durante las últimas 24 horas aquí en Canarias a causa del COVID-19. Se trata de la cifra más alta entre las que se registran a diario durante la última semana. El número de personas contagiadas es en estos momentos de 1.358. Son solo 14 contagios más desde ayer, mientras que el número de personas que han recibido el alta ha aumentado nada menos que en 42 personas durante las últimas 24 horas, hasta un total de 500 canarios que han conseguido superar ya la infección por coronavirus desde el comienzo de la pandemia a mediados del pasado mes de enero. Gracias, Javier. Y la ministra canaria, Carolina Darias, que ha reaparecido hoy, eso, como saben, después de haber superado el COVID-19. Lo ha hecho en una rueda de prensa desde Moncloa, en Madrid, y junto a Darias también ha comparecido el ministro José Luis Ábalos para dar esos nuevos datos sobre la movilidad durante el confinamiento. Tras un mes luchando contra el COVID-19, la ministra de Política Territorial comenzaba su comparecencia con estas palabras. Han sido días difíciles, pero de nuevo estoy de vuelta, plenamente incorporada a mis responsabilidades ministeriales. Su ministerio se hace cargo del reparto de mascarillas entre las comunidades autónomas para los empleados que se han incorporado después de la hibernación laboral, pero Darias recuerda que es una medida de carácter extraordinario. Quien tiene que proveer a los trabajadores y trabajadoras son las propias empresas, que es así la obligación que tienen. El ministro Ábalos ha recordado que las medidas de confinamiento se mantienen y que la movilidad entre comunidades autónomas es testimonial. El Gobierno fomenta el transporte individual para evitar aglomeraciones en el transporte público. La reducción entre comunidades es muy alta. Por lo tanto, en la práctica, ese confinamiento territorial ya se da. El nivel de confinamiento en los hogares es muy alto, está en torno, según nuestros datos, al 67% son personas que no salen para nada. El Ejecutivo destinará también 100 millones de euros para ayudas al alquiler de los colectivos más vulnerables. Lo que se trata es de que las comunidades autónomas y ayuntamientos puedan utilizar los recursos que destina el Estado para estas situaciones. Tanto Darias como Ábalos han pedido unidad y máxima responsabilidad política a la altura del comportamiento de la sociedad durante estas semanas. Con Radio Galega finalizamos. Pues el caso es que este lunes hemos vuelto todos al confinamiento que teníamos hace justo 15 días, ese periodo de hibernación de la economía. Y los trabajadores de algunos sectores concretos han regresado a sus puestos, eso sí, con medidas de seguridad añadidas, reforzadas. El ministro de Sanidad dice que gracias a las restricciones de las últimas semanas, España ha alcanzado, Madrid, Miguel Vega, ese pico máximo de contagios. Sí, aunque los datos son esperanzadores y confirman que hemos superado esa primera etapa de la pandemia, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha recordado que no hemos cambiado de escenario y se mantienen las mismas medidas de confinamiento y debemos alcanzar el siguiente objetivo, doblegar la curva. Por eso, el Gobierno no se plantea por el momento relajar las medidas de confinamiento, por ejemplo, dejar a pasear a los niños o flexibilizar el estado de alarma antes en comunidades autónomas como Canarias. El Gobierno recuerda que el distanciamiento social y el incremento de las medidas de higiene son las principales armas contra este virus, pero hoy ha comenzado el reparto de 10 millones de mascarillas en 1.500 puntos críticos como estaciones de transporte público o polígonos industriales. Insisto, el objetivo fundamental es seguir combatiendo para doblegar la curva el virus mediante unas medidas de confinamiento que son importantes. En ese sentido, el desplazamiento al lugar de trabajo solo se puede efectuar cuando esté autorizado y en caso que no se pueda realizar el teletrabajo. Tránsito de personas ha sido escaso, razonado, y esto determina la ejemplaridad de la conducta del conjunto de ciudadanos en el sentido de establecer que la utilización del transporte público para trasladarse a su trabajo es indefectiblemente en aquellos casos que no podía hacerse por medios privados.
Las cifras siguen marcando una tendencia descendente de la pandemia en nuestro país. Los datos de nuevos contagios es la más baja registrada desde el 20 de marzo, algo más de 3.400 nuevos en las últimas 24 horas y ya son más de 169.000 los positivos confirmados. La cifra más dura sigue siendo la de los fallecidos, 517 en el último día, y ya son más de 17.400 las víctimas mortales de este virus. Pero también aumentan las altas. El 38% de los casos confirmados en nuestro país han superado el COVID-19. Son 64.747 los pacientes dados de alta. Además, la presión hospitalaria es cada vez menor y en muchas comunidades autónomas son superiores las altas que los nuevos ingresos. El incremento en el número de casos sigue en la misma dimensión y es hoy de un 2% respecto a ayer. En total han sido dadas de alta ya más de 64.000 personas y esto supone alrededor del 38% de los casos registrados. Y hoy el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se reunía con los cabildos y con los ayuntamientos y sobre la mesa esa exigencia que continúa al Gobierno de España de que autorice echar mano de la hucha, Óscar Herrera, usar ese superávit, Óscar, de las administraciones locales. Sí, la FECAN y la FECAI han trasladado al presidente Ángel Víctor Torres en sendas reuniones que interceda ante Madrid para que se les permita disponer de los más de 4.500 millones de euros de superávit. Los cabildos y los ayuntamientos quieren contar a la mayor brevedad posible con esa liquidez para dar respuesta a la emergencia social sobrevenida por culpa de la COVID-19 y también para comenzar la reconstrucción económica. No será fácil. Un dato: la actividad turística, que está totalmente parada, genera 1 de cada 3 euros de la riqueza de Canarias y más del 40% del empleo. Hemos insistido de nuevo en que los ayuntamientos de las entidades locales podamos utilizar los superávits y los remanentes y también la necesidad de que se pueda flexibilizar la ley de estabilidad presupuestaria y las reglas fiscales para que podamos utilizar de manera eficaz estos fondos. Entre cabildos, ayuntamientos y gobiernos autónomos también vamos a establecer una priorización con un plan de trabajo que nos permita atender las necesidades de los ciudadanos. El presidente del Parlamento canario, Gustavo Mato, se reunía con el delegado del Gobierno aquí en Canarias, Anselmo Pestana, para analizar la situación de la crisis derivada por esta pandemia de COVID-19. En ese encuentro, ambos han destacado el trabajo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y se han analizado las medidas que se han puesto en marcha en este momento de reactivación de la actividad en el sector de la construcción y de la industria, sobre todo. No nos podemos relajar. Tenemos que mantener el nivel de tensión, de responsabilidad que hemos mantenido durante todos estos días y durante todas estas semanas para que efectivamente ese final esté cada vez un poquito más cerca y que de manera gradual, tal como nos vayan diciendo las autoridades sanitarias, podamos ir saliendo y podamos recobrar cierta normalidad en nuestras vidas. Coalición Canaria tiene un plan para la recuperación. Lo presentaba hoy y son 103 medidas en total para aplicar en los próximos 2 años. Medidas a largo, pero también las hay al corto plazo, que podrían ser incluso, dicen, inmediatas. Sin tocar los presupuestos, los nacionalistas canarios proponen hacer circular unos 2.500 millones de euros en inversión. 2 años de medidas excepcionales para evitar que la economía entre en una depresión prolongada. Esa es la propuesta que Coalición Canaria traslada a gobiernos canario y central. De esta situación no se sale en solitario. Es necesaria la suma de esfuerzos para que la recuperación sea lo más rápida posible y el impacto en el empleo el menor y durante menos tiempo posible. Entre el centenar de medidas, los nacionalistas destacan las orientadas a dar liquidez a las familias. Por ejemplo, equiparar las pensiones no contributivas al salario mínimo, una renta básica o la bonificación al 100% de la cuota de autónomo. Harían falta 2.500 millones de euros. Tenemos los 1.000 del ICO, los 1.000 de la sentencia de carretera y los 500 millones de euros de los superávit que tienen las corporaciones locales. Es decir, no tenemos que detraer ni un solo euro ni de los presupuestos de Canarias, ni de los presupuestos de las distintas corporaciones locales. Coalición Canaria anima a actuar pronto para evitar consecuencias sociales dramáticas.
¿Y quiénes han podido volver a sus trabajos desde este lunes? Para que nadie se pierda, vamos a repasarlo. Entre los sectores no esenciales que reanudan su actividad están la construcción, la industria, la producción también y suministro de aire y calefacción o la fabricación de baterías de plomo. También se pueden incorporar las empleadas del hogar y los sindicatos a los que ya se les pidió teletrabajar durante estas últimas 2 semanas. Tranquilidad en esta primera jornada de trabajo de un sector que en las islas aglutina unos 50.000 puestos directos de trabajo. La mayoría de las obras han recortado su horario y han reducido también el número de trabajadores. Eso sí, han cambiado algunas costumbres, nada de compartir el desayuno con otros compañeros ni formar corrillos o reuniones. Otros aspectos que se tienen que tener en cuenta según la guía elaborada por patronal y sindicatos es contar con un termómetro, no compartir o protectores, así como reducir al máximo los viajes y las visitas a las obras. El Real Decreto publicado en el BOE especifica que en el caso de las obras tienen que ser de nueva construcción, denegando el permiso en aquellas casas o edificaciones en las que haya habitantes, excepto si se trata de una obra considerada de urgencia. Por otro lado, los trabajadores de la construcción tendrán que devolver las horas no trabajadas de las últimas 8 jornadas laborales. Aunque se ha vuelto la situación de los primeros 15 días del estado de alarma, se mantienen los protocolos de distancia junto a las medidas de higiene y de protección. El objetivo es reactivar paulatinamente la economía. Arrancan las obras, aunque lo hacen a un 70% de su capacidad para garantizar los protocolos sanitarios. Hemos adoptado medidas de seguridad muy rígidas, que tenemos una fundación específica con los sindicatos para que así sea y que la actividad preventiva para nosotros es una prioridad. Quienes de momento no tienen permiso para volver son los que trabajan en pequeñas reformas. Hay 13.600 autónomos vinculados directamente al sector de la construcción. Hombre, evidentemente habrá que tomar medidas inmediatas y que estos autónomos puedan tener su prestación. En previsión de una fuerte crisis económica, los constructores piden acelerar ya la obra pública. Que se publique con carácter de urgencia el decreto de desarrollo del Plan Canario de Vivienda y se declaren como de interés general los recursos sociosanitarios, todos los que tienen que ver con residencias de mayores, de personas dependientes, porque declararlos de interés general significa acelerar los procesos de construcción. Los empresarios piden a los ayuntamientos agilizar las licencias de obras por medio de una declaración responsable o externalizando su concesión. Se nota ese ajetreo y movimiento que también hemos visto en los polígonos industriales, talleres de coches que vuelven a abrir, ferreterías que atienden a pie de calle y carretillas que vuelven también a mover mercancía. La patronal, eso sí, avisa porque dicen hoy por hoy sigue sin haber mascarillas para todos los empleados. Ferreterías como esta del Mayorazgo en Santa Cruz de Tenerife vuelven a despachar sus productos. Los montacargas mueven las mercancías en los polígonos industriales. Y los transportistas vuelven a llenar las calles de camiones. Ahora cargar mercancía porque transportamos para La Gomera. Es la escalonada vuelta al trabajo para el personal de los servicios no esenciales tras 2 semanas inactivos. La mayoría lo hace a puerta cerrada. En este taller solo se trabaja con cita previa. Son mucha la gente que tiene incidencias, se quedan sin batería, se les están encendiendo luces de avería, están en servicios mínimos que utilizan su vehículo, muchísimos sanitarios, muchísimo taxi, los cuales están en la calle, están circulando y nosotros les estamos prestando servicio. Desde el sector industrial se pide más mascarillas para proteger a sus trabajadores. Por lo que hemos podido ver, el gobierno sí ha sido capaz de acceder a ellas y para las empresas les está costando muchísimo en las últimas semanas poder comprar EPIs y las que tenemos están, digamos, en cantidades muy justas. Y piden al gobierno de España mentalidad industrial para solventar las dificultades por las que también atraviesa un sector que facilita el abastecimiento y la cadena de suministro en las islas. Más personas trabajando supone también más personas usando el transporte público. Ya hoy veíamos a muchos recoger la suya, su mascarilla, antes de subir, por ejemplo, a la guagua, Silvia Luz. Y mañana, Silvia, se van a repartir más mascarillas.
Sí, buenas noches. El Ministerio de Política Territorial ha hecho llegar al Gobierno de Canarias 480.000 mascarillas. Mascarillas que, como bien has dicho, ya han comenzado a repartirse. De esta manera se quiere cumplir con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, que aconseja que para aquellas personas que tengan que moverse en transporte público para desplazarse hacia su lugar de trabajo, porque no pueden hacerlo en vehículo propio, en bicicleta o a pie, lo hagan utilizando estas mascarillas. Aquí en Canarias comenzaban a repartirse en esta jornada y seguirán haciéndolo, seguirá llevándose a cabo este reparto en estaciones de guaguas y también en el tranvía. Ha sido repartida a los conductores y conductoras por parte de la empresa a través de nosotros y Servicio de Inspección, mascarillas y botes de líquido alcohólico para que estén siempre lavándose las manos y bien protegidos. Aparte del balizaje que tienen en las guaguas, en las plazas delanteras, para que los pasajeros no tengan contacto con ellos, para evitar cualquier tipo de contagio. Estamos en torno a un 7% de viajeros de lo que sería un día normal. Ya hay mucha gente que ya tiene su mascarilla, que la trae de su casa, y lo que estamos haciendo es un poco pues complementar a aquellos pasajeros que no la traen. Esperamos poder recibir algunas mascarillas más. También estamos viendo un poco cuál va a ser la aceptación por parte de los viajeros. Hay muchos que ya están viajando, de hecho, las últimas semanas con mascarillas que ellos mismos ya se han proporcionado. Bueno, va a haber que acostumbrarse a convivir con ellas, las mascarillas, porque nos van a acompañar mucho tiempo, pero hay que saber también ponérsela para no contaminarla. Les vamos a explicar cómo, nos lo cuenta Rubén Díez, que es un enfermero. Va a proteger a todos los demás, menos a mí, ¿de acuerdo? Tiene un clip nasal, donde podemos ajustarla, y a la hora de ponerla atamos las cuerdas o nos andamos las lazadas. O bien hay otros modelos que vienen con unas gomas elásticas que los sujetaremos con las orejas. Y a la hora de retirarlo no se toca la mascarilla por delante, sino que a través de las lazadas de la parte trasera, que es la parte menos contaminada, la retiramos. Son un tipo de mascarillas que nos sirven para protegernos a quien las lleva, al personal sanitario o a otro tipo de personal que atienda a pacientes con esta enfermedad, con el COVID-19. Esta mascarilla la colocamos igualmente adaptando el clip facial, sujetado por las tiras, y nos aseguramos que de hermeticidad, que no entre aire por ningún agujero de la mascarilla, sino que el aire pase a través de la mascarilla. Los autónomos piden a la ministra de Trabajo que se suspendan sus cuotas de cotización. Suspender es que se condone, que no se paguen, y la ya pagada del mes de marzo que se devuelva a aquellos que cesaron su actividad. Han propuesto los autónomos 12 medidas para reactivar la actividad. Entre esas medidas, un cambio en la forma de pagar los impuestos, en lugar de trimestralmente, que se abonen cada 6 meses, y también un cambio en el porcentaje de pérdidas para poder acceder a la prestación por desempleo. Un autónomo, para poder pedir el paro del autónomo, tiene que tener unas pérdidas del 75%. Recuerdan que esa nula facturación es consecuencia de la obligación, a unos mediante el Real Decreto, de quedarse en casa. A otros sectores, a quienes sí se les permite trabajar, no pueden hacerlo. Pone un ejemplo. Esos autónomos de la construcción que se dedicaban a trabajo visitando o haciendo reformas a domicilio, siempre y cuando esos edificios haya gente viviendo en ellos, no pueden trabajar. E instan al Gobierno a prolongar los ERTEs más allá de la finalización del estado de alarma. Que haya mínimo una flexibilidad de 3 meses para que se pueda incorporar la gente paulatinamente, porque sabemos que el consumo y la economía va a ir muy lentamente, más en el caso de Canarias. Desde el Ministerio se ha informado de la puesta en marcha de una mesa de trabajo que se reunirá semanalmente. Expertos en Canarias consideran que estamos más cerca del final del confinamiento y es ahora, dicen, cuando piden no bajar la guardia. Estamos prácticamente, si no hemos llegado ya, en la meseta de la infección en nuestra tierra y ahora deberíamos empezar a caminar hacia el descenso. En ese proceso de descompresión del estado de confinamiento domiciliario que hay establecido, habrá que ser muy prudente, habrá que planificarlo con un rigor exquisito para no tener otro rebote. Otra gran noticia, en Lanzarote 2 pacientes con COVID-19 salen, lo han hecho hoy de la UCI del Hospital Dr. José Molina Orosa.
Gracias, dice. Se trata de la primera persona que ingresó el pasado 17 de marzo en la UCI. Después de 28 días abandona esa unidad para ingresar en planta con el ánimo de todo el personal sanitario. También lo ha hecho una segunda paciente que tras 22 días de ingreso en la UCI, hoy abandonaba así la planta con ese aplauso y el deseo, y lo tienen, de una pronta recuperación de todo el centro hospitalario. Pues eso, muy buenas noticias las que llegan desde el hospital en Lanzarote. Y a estos dos pacientes que acaban de ver de cuidados intensivos hay que sumar que hoy no se han registrado nuevos positivos. Sara Duarte con los datos. Sara, 0 contagios en 21 análisis que se han realizado. Eso es, la gerencia del Hospital General ha informado que tras las 21 pruebas extraídas en la pasada jornada, todas han resultado negativas. Esto significa que Lanzarote no suma ningún nuevo contagio. Actualmente la isla registra un total de 60 casos activos, 18 personas se encuentran ingresadas, aunque disminuye el número de pacientes en la UCI, que pasa de 9 a 7 personas. El resto continúa recibiendo atención domiciliaria. Por otro lado, continúan las labores de vigilancia por parte de los diferentes cuerpos de seguridad. La policía local de Arrecife suma un total de 282 denuncias por incumplimiento del estado de alarma desde que se iniciaron las medidas del confinamiento. Entre los sancionados, 2 jóvenes multados con más de 3.000 euros cada uno por conducir por una vía pública con una moto no homologada. En la última jornada se registraron 4 nuevas denuncias. El equipo de ginecología y obstetricia del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria ha grabado un vídeo para infundir sobre todo tranquilidad y confianza a todas aquellas madres, padres también, que tengan previsto el nacimiento de sus hijos durante estos días de confinamiento. La bolsa parece papel celofán, se rompe a la vez que veo escapar. A las dudas de los padres y madres primerizos añaden la inseguridad propia de esta cuarentena, de este confinamiento. Los profesionales del área dicen que en ningún caso una mujer embarazada debe ir al hospital, salvo que tenga cita ya con su médico. Cualquier duda deben resolverla llamando al 112 y además hay un protocolo especial para las embarazadas y para los partos. Cambio por eso que llaman vivir, me acerco a la luz, tú abres Las mujeres embarazadas que tengan sospechas de tener COVID-19 darán a luz en un paritorio exclusivo para ellas. Vamos a reservar un paritorio que estará en aislamiento y la embarazada será sometida a toda la prevención que está establecida en los protocolos aprobados para evitar la infección no solo del personal que le atiende, sino también de su recién nacido. Dependiendo del riesgo de cada caso, es posible que el padre no pueda estar presente en el alumbramiento. En aquellos casos de alto riesgo de infección, podría darse el caso que el padre tuviera que ser apartado y no disfrutar de ese momento tan importante. La madre también podría separarse del recién nacido los primeros días de su vida. En caso de cuadros severos, deberemos evitar el contacto madre-hijo no solo durante la lactancia, sino durante todo el cuidado. Sí deberán extremarse las medidas de prevención, limpiando de forma adecuada el pezón, utilizando mascarilla en la madre. Ante cualquier duda, las embarazadas deben llamar al 112. Como máxima seguridad, quedarse en su domicilio. En ningún caso ser ingresadas en un hospital. Todas estas medidas han sido adoptadas para garantizar la seguridad de los pacientes. Otra de las consecuencias de esta situación: muchas personas no pueden vivir el natural proceso que se produce cuando muere un ser querido muy cercano. Desde la psicología se explica que esto puede complicar el duelo y prolongar la aceptación de la muerte. Dolor, tristeza, desconsuelo, soledad o culpabilidad son solo algunas de las emociones que se pueden sentir ante la muerte de un ser querido. Ahora el COVID-19 ha arrebatado al ser humano la posibilidad de despedirse y de estar acompañado en el proceso de duelo. Sienten que han abandonado a sus seres queridos, que no han podido decirle ese último adiós y que no han podido estar a su lado. Por eso es importante también que no nos olvidemos y no deshumanicemos
esta parte final de vida. Los ritos funerarios ayudan a integrar la muerte. Ahora no están permitidos. Nuria Vega deja esta reflexión. Es verdad que hay unas condiciones a nivel sanitario que nos restringen a esto, pero yo creo que es importante también que nos planteemos el hecho de que una persona pueda estar al lado de su familiar en este último adiós. Ante la imposibilidad de hacerlo, se aconseja buscar otras formas de despedida y, sobre todo, pedir ayuda profesional. Los casos activos se estabilizan en La Palma durante los últimos días. Las cifras apuntan a unas altas médicas, Javier Sánchez, que ya van equilibrando los nuevos positivos. 66 son los casos que quedan positivos. Durante este atípico puente de Semana Santa se han producido 3 casos positivos por 5 altas y este lunes además no ha habido que reseñar ningún nuevo caso positivo. Mientras se mantiene el estado de alarma, algunos espacios de la isla de La Palma siguen a su propio ritmo, como es el caso de la caldera de Taburiente. En aquellos lugares de acceso que siempre se llenaban de visitantes, ahora están llenos de arruís que campan a sus anchas. De las 4.500 hectáreas que tiene la caldera de Taburiente, apenas el 0,66% es visitado por los turistas. Su falta de presencia no produce cambios sustanciales excepto por la limpieza. Solamente unas 30 hectáreas son accesibles a los turistas. Los 100 kilómetros de senderos, la zona acampada y los miradores. Entonces lo único que se nota es en esas zonas. Hay menos basura, menos ruido, menos atascos en los miradores de la Cumbrecita y en el de Roque de los Muchachos. Quien sí nota el cambio son los arruís, una especie introducida para la caza que no termina de ser erradicada. Animales exóticos que normalmente son esquivos, pues estos días están por todos lados. Se ven en el acceso a la Cumbrecita, se ven cerca de la zona acampada, se ve cerca de nuestro centro de servicio. La lluvia ha enriquecido el parque las últimas semanas, aunque el déficit hídrico sigue siendo muy elevado. Y a partir de ya hoy mismo, la cadena de supermercados Iberdino va a tomar la temperatura corporal de los clientes y también de la plantilla, los empleados, una medida preventiva. La empresa ha comprado 280 termómetros infrarrojos para intentar aportar su granito de arena en este freno de la expansión del virus. A la distancia social en las colas del supermercado o el uso obligatorio de los guantes se suma a partir de hoy el control de la temperatura para poder entrar a comprar. Y por estos termómetros infrarrojos pasarán todas las personas que quieran entrar a sus tiendas, tanto clientes como empleados. Es una medida de garantía adicional para todos. Asegurar de que no hay nadie dentro de la tienda que tenga fiebre o que tenga una temperatura superior al mínimo establecido, creo que nos da una seguridad y una tranquilidad a todos importante. Trabajando me siento mucho mejor y más segura con el tema de que a cada empleado inclusive se le duerme la temperatura. Creo que este tipo de medidas para evitar una segunda oleada del virus creo que son extremadamente necesarias. Mientras sea para la seguridad de todos, bien. En caso de que el termómetro marque 37,5 grados, se procedería a aplicar el protocolo de actuación. Les explicamos pues, que tiene fiebre, que tiene que llamar a un número determinado de sanidad pues, para que les indiquen el protocolo a seguir, y en el caso de que ellos necesiten algún producto con urgencia, nosotros se lo sacamos y se lo vendemos sin entrar en la tienda. Esta medida, que ya está establecida en Gran Canaria, se irá aplicando en las tiendas del resto de las islas. Comisiones Obreras calcula que el 22% de los hogares de Canarias no tienen acceso a Internet. Y para tratar de paliar esta situación, el gobierno canario va a distribuir más de 4.300 tablets, tienen conexión a la red entre el alumnado canario. Es una de las medidas para reducir la brecha digital y garantizar así la igualdad de oportunidades educativas. ¿Ya te llegó el correo con los deberes de hoy? Este simple gesto de acceder a un correo electrónico no es fácil para todas las familias canarias. Las clases online, forzadas por el confinamiento, visibilizan la brecha digital y las dificultades añadidas para el alumnado con necesidades educativas especiales. Esta situación de confinamiento está sacando a la luz las verdaderas desigualdades que existen en nuestra sociedad. Por ejemplo, en nuestro barrio, en Cruz de Piedra, donde hay más colegios, existen muchos niños y niñas con dificultades de aprendizaje y familias con situaciones económicas complicadas. Nosotros tenemos un 50% de las familias que no tienen acceso a Internet. Es muy complicado hacer ese seguimiento. Para tratar de paliar esta situación, el Gobierno de Canarias repartirá más de 4.300 tabletas con conexión a Internet entre el alumnado con menos recursos de distintas etapas educativas. El objetivo es que ninguna familia canaria con hijos en edad escolar quede apartada de la senda educativa
por falta de recursos económicos. Una medida que se suma a iniciativas de ayuntamientos como Candelaria o Ecot de los Vinos, que han llevado las tareas a los escolares por el método tradicional. Y todo ello en una semana clave en la que se decidirá si el alumnado volverá o no a las aulas antes de que acabe el curso. En España, el número de fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas asciende a 517, pero es la segunda cifra más baja desde el pasado 24 de marzo. Desde que comenzara la pandemia se han contagiado un total de 169.496 personas, eso en todo el país. Como están viendo, la Comunidad de Madrid sigue a la cabeza, con más de 47.000 contagios. Cataluña está a punto de alcanzar los 35.000 positivos y Castilla-La Mancha ha sobrepasado los 14.000. La Comunidad de Madrid es el mayor foco de COVID-19 en España y precisamente por eso los últimos datos invitan al optimismo. En las últimas 24 horas, los nuevos contagios, 559 casos, representan la cifra más baja del último mes. 1 de cada 2 pacientes de coronavirus de Madrid ya se ha recuperado. Para mantener esa tendencia, coincidiendo con la vuelta al trabajo de muchos ciudadanos, el gobierno español ha comenzado a repartir mascarillas en el transporte público por todo el país. Yo me voy en el autobús a trabajar todos los días. Estas mascarillas no valen, o sea, estos son para días, no horas, según tengo entendido. Y como yo llevo trabajando todos los días, pues siempre que pueda coger. El Consejo General de Farmacéuticos se ha ofrecido al Ministerio de Sanidad para distribuir mascarillas a toda la población a través de las farmacias, utilizando la tarjeta sanitaria y a un precio fijado por el gobierno. Mientras tanto, el sindicato FEPOL denuncia que los Mossos de Escuadra están trasladando a presos a los hospitales sin material de protección. El Ejército continúa con las labores de desinfección. Este lunes lo han hecho más de 100 residencias de mayores y más de 40 hospitales y centros de salud. En Ceuta, los militares han comenzado la construcción de un albergue temporal para 200 menores que están en un centro de acogida donde la masificación no permite cumplir con la normativa sanitaria del coronavirus. Un hombre de 45 años ha sido detenido en Valladolid después de que su mujer haya muerto tras caer desde una de las ventanas del piso que compartían en este inmueble que ven. La policía ha abierto una investigación por posible homicidio tras encontrar indicios de violencia de género en este caso. De confirmarse, será el tercer asesinato machista en España desde que comenzó el confinamiento. Uno de ellos aquí, en Canarias. Vamos a repasar los datos globales que superan 1.880.000 casos, hablamos de todo el mundo. Estados Unidos está a la cabeza con 560.000 casos positivos. España, el segundo país en número de contagios, cerca de 170.000 en proporción, cada 100.000 habitantes. Por número de fallecimientos, Italia registra más de 20.000. Le siguen España, Francia y Alemania. Lo más llamativo es que Reino Unido se sitúa ya por encima de las cifras de China, donde se han recuperado 78.000 personas. Están viendo precisamente los números del país asiático y ahí tienen las cifras de Alemania y también de Francia. Francia ha alargado su confinamiento hasta el 11 de mayo. Así lo anunció el presidente Emmanuel Macron en un país que se acerca ya a las 15.000 muertes y los 100.000 contagios. El número de muertes sigue aumentando en Italia, que supera las 20.000 con casi 160.000 contagiados. En el Reino Unido, Boris Johnson ya ha recibido el alta, pero no se reincorpora aún en el trabajo. Desde el gabinete de gobierno no se plantean rebajar las medidas de confinamiento. El país, en todo caso, con situación más grave, es Estados Unidos. En la potencia norteamericana se ha generado un enfrentamiento entre Donald Trump, presidente de la nación, y uno de sus asesores, Anthony Fauci, que afirmó que, en su opinión, el gobierno estadounidense actuó tarde ante la pandemia. Trump ha recurrido a una de sus fórmulas predilectas para responder, usando Twitter. En concreto, compartió la opinión de un usuario de la red social que usaba el hashtag FireFauci, despide a Fauci. Consecuencias, todas ellas, de un virus que se expandió desde Wuhan a todo el planeta, pero que según un estudio de la Universidad de Cambridge no nació en Wuhan. El virus que asoló la localidad china sería, según este estudio, una mutación.
Siempre aprovechamos este momento para ver cómo les va a otros canarios que viven en todo el mundo. Sara nos va a contar desde Pekín que poco a poco vuelven a retomar la vida normal. Se han terminado las restricciones de movimiento, pero también nos cuenta que a la población le está costando salir a la calle. Francisco, desde la República Checa, nos cuenta cómo al principio de la pandemia le miraban incluso mal por ser de España y cómo ahora el gobierno está ayudando a todos los trabajadores para que puedan afrontar esta crisis. República Checa tiene más de 5.990 afectados por el COVID-19. La cifra de fallecidos supera las 130 personas y se han recuperado más de 460. Todo ello en un país con una población mayor de 10 millones de habitantes. Cuando habían pocos enfermos de coronavirus, poco más de 100, ya se declaró el estado de emergencia. Se cerraron los colegios mucho antes que en otros países. Yo seguía guiando en Praga, estaba hablando español y los checos a veces se me quedan mirando como español, italiano, como diciendo, ¿estará enfermo? Con respecto al Estado checo, pues no nos podemos quejar. Los empleados cobran entre el 60 o el 100% del sueldo, aunque no puedan ir a su puesto de trabajo, no puedan trabajar. Cuando tienen que cuidar a sus hijos, en el caso de que, claro, los colegios están cerrados, el padre o la madre tenga que estar a cargo de los niños en casa, cobran una ayuda mensual de 560 euros. Los autónomos no pagamos seguro médico, no pagamos seguridad social desde mediados de marzo hasta agosto. Y se nos va a dar una ayuda de 1.000 euros, una sola ayuda de 1.000 euros, que la verdad que no está nada mal, ¿no? Y la cuarentena en este país, pues claro, es dura, como en otros, pero se lleva mucho mejor porque se puede salir afuera. ¿Para qué? Para hacer deporte o para dar paseos por la naturaleza, por parques, siempre respetando la distancia de seguridad y siempre con las mascarillas. Con más de 1.000 millones de habitantes, China ha estabilizado sus cifras. Tiene más de 82.100 afectados. Han fallecido 3.340 personas y se han recuperado más de 77.660. Todo el mundo lleva mascarilla por la calle. La gente sigue sin animarse mucho a salir, aunque pueda hacerlo. Nosotros podemos salir con normalidad. Pero como nada como antes, no está todo abierto, los restaurantes tienen limitaciones de personas, tienen controles de acceso, se toman la temperatura en todos lados, desde el metro al supermercado, a la urbanización donde vives. A tu casa no puede entrar nadie más que no sea quien vive en tu casa. Yo por trabajo tengo que viajar bastante y actualmente eso está bastante parado porque viajar significa que cuando vuelvas a Pekín tienes que volver a hacer tus 2 semanas de cuarentena. Hablo de si viajas internamente en China. Espero que todos salgamos de aquí lo más pronto posible. Un besito. Y hasta ahora pasan 11 minutos de las 9 de la noche. La Consejería de Sanidad acaba de actualizar los datos de los afectados por COVID-19. Javier Hernández nos da ya esa actualización. Javi. Sí, así es. La Consejería de Sanidad acaba de hacer pública la última actualización de datos sobre la crisis sanitaria. Desde las 2 de esta tarde han fallecido 2 personas más a causa del COVID-19 aquí en Canarias, hasta hacer un total de 102 fallecidos hasta el momento. La cifra de personas que han conseguido recibir ya el alta ha experimentado en las últimas 6 horas un aumento considerable hasta alcanzar 89 personas. Un total de 589 personas se han recuperado ya en Canarias desde el comienzo de la crisis sanitaria. Aunque el mejor dato, el más destacado, es la ausencia de contagios, de casos positivos detectados aquí en Canarias desde las 2 de esta tarde. Gracias, Javier. Nos quedamos con ese dato optimista, ningún contagio desde las 2 de esta tarde. Y en Fuerteventura este lunes no se han registrado tampoco positivos de COVID-19 y los casos activos, Edurne Rodríguez, continúan a la baja, disminuyendo. Sí, esta misma tarde se conocían 2 nuevas altas médicas al tiempo que no se ha diagnosticado ningún nuevo positivo por COVID-19, lo que reduce el número de casos activos hasta los 14. De ellos, 11 permanecen en seguimiento domiciliario, mientras que otras 3 personas están siendo atendidas en el Hospital General de Fuerteventura, 2 de ellas en la unidad de medicina intensiva. Datos positivos, pero aquí en la isla no se baja la guardia. De hecho, el Cabildo anunciaba esta misma mañana que a partir de la próxima semana la isla contará con toda la tecnología necesaria para realizar aquí los test por coronavirus, y esta misma mañana llegaban 500 test post-COVID-19 para llevar a cabo un seguimiento exhaustivo para todas las personas que ya hayan superado el virus.
En los próximos días llegará a Fuerteventura una nueva máquina para analizar los test de detección del coronavirus en el laboratorio del Hospital General, sin necesidad de enviar estas pruebas a Gran Canaria y Tenerife. Cabildo hoy va a comprar una maquinaria que permitirá a los laboratorios del Hospital de Fuerteventura el poder hacer los análisis de los test que se están tomando y se están enviando tanto a Tenerife como a los hospitales de referencia en Gran Canaria, el Hospital Insular. A partir de hoy se comprará esta máquina que podría estar en una semana implantada. En total, el Cabildo Majorero ha gestionado la compra de 5 máquinas que irán destinadas a las islas no capitalinas. Estamos a la espera de que si la compran el Gobierno de Canarias. Se ha gestionado por parte de Fuerteventura la compra de estas 5 máquinas para las 5 islas menores, ya que las islas como Gran Canaria y Tenerife, obviamente sus laboratorios y su maquinaria son mucho más avanzados. Es parte de la gestión que desde Fuerteventura se está realizando para adquirir material sanitario para abordar esta crisis. Desde la institución insular recuerdan la importancia de seguir cumpliendo con este confinamiento para evitar nuevos contagios. Pero siempre hay quien no lo cumple. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ya suman casi 300 detenciones aquí en Canarias por incumplir las normas de este estado de alarma desde el pasado 14 de marzo. Además, en toda España, en todo este tiempo, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional han interpuesto casi unas 27.000 denuncias por este motivo en todo el archipiélago. En el conjunto de España, las detenciones superan las 4.500 y las propuestas de sanción el 500.000. El Gobierno recuerda lo importante que es seguir este cumplimiento de las restricciones de movilidad para evitar estas situaciones. En La Gomera hay un único municipio afectado. Solamente en San Sebastián hay actualmente, Patricia Clemente, casos activos de coronavirus. Sí, según los últimos datos aportados por la Consejería de Sanidad, actualmente serían 2 los casos activos por coronavirus en la isla. Ambos afectan al municipio de San Sebastián de La Gomera. En total han sido 7 los casos confirmados por COVID-19 en la isla. Pero según la base de datos de esta consejería, son 21.503 las personas que tienen registrada su tarjeta sanitaria en alguno de los municipios gomeros, lo que supone que solo un 0,033% de la población se ha visto afectada por este virus. Aún queda mucho tiempo para estar en casa, pero hay para quienes esto es toda una oportunidad. Los artistas, por ejemplo, tienen aún más horas para dedicar a lo que más les gusta, crear. Juan Mesa, un cantautor gomero, es un ejemplo de esto. Desde que está en casa ha podido componer una nueva canción, versionar alguna más antigua, elaborar un videoclip o preparar diferentes proyectos que pondrá en marcha en cuanto se levante el estado de alarma. Aprovechar esta situación pues, para seguir haciendo lo que se estaba haciendo antes, crear, componer y no perder el tiempo. Desde mi punto de vista, un creador en este momento es fundamental, es muy fundamental, porque puede transmitir esa luz de esperanza a través del sonido, a través de las invocaciones por medio de sus poemas. Creatividad que no cesa, y en El Hierro se siguen sumando iniciativas para sobrellevar esta situación aprovechando los productos del país, frescos, locales. La situación se mantiene en la isla, ese es el dato, Ariran Marichal, con un caso activo. La isla mantiene un caso en estos momentos y vive una situación estable desde el pasado 24 de marzo. Desde entonces no hay nuevos contagios en El Hierro, pero no hay que bajar la guardia. Hay que seguir esas medidas de prevención, las medidas higiénico-sanitarias, la colaboración de todos sigue siendo fundamental. Un mensaje que nos recuerda el área de salud del Hierro y también la Dirección Insular de la Administración General del Estado. El Cabildo busca ya apoyos y ayudas al sector primario, uno de los que vive el impacto de esta situación del coronavirus, mientras se siguen buscando iniciativas alternativas como la de un agricultor del Pinar que facilita la venta de hortalizas frescas. Gran parte de sus cultivos son lechugas que pasan de la tierra a la mesa. Se sobrevino la situación que estamos atravesando y claro, pues se cierra mucho el mercado. Ya ves, con un campo lleno de lechugas como este, piensas, ¿y ahora qué hago? Despachando en las mañanas en el punto de venta que tenemos aquí al frente de la casa, y si alguien necesita pues que le vaya a llevar un pedido, pues me organizo con la persona, el horario.
Y hoy, este lunes, 2 incendios en viviendas de Gran Canaria. En Telde, un hombre resultó herido, quemaduras superficiales tienen el tórax y además tuvo dificultad para respirar, tuvo que ser trasladado hasta el hospital. Y el otro fuego tuvo lugar en la calle León y Castillo, lo están viendo, en el barrio de Arenales, capital Gran Canaria. Los vecinos de esa vivienda se dejaron por despiste la comida al fuego. Los bomberos apagaron las llamas con el agua de la propia vivienda. Por suerte, solo hay que lamentar pequeños daños materiales en la cocina de ese inmueble. Prendió lo que es la campana y parte de los muebles. Hemos extinguido con el propio agua de la vivienda, con 3 cacharrillos de agua, no hemos tenido que utilizar material y ahora lo que estamos haciendo es ventilar la vivienda para que puedan volver a ella. Imagen atípica, muy diferente en los aeropuertos de Canarias. El año pasado miles de turistas estarían regresando ya, operación salida, a sus países de origen en este último día de la Semana Santa. En 2019 hubo más de 1,5 millones de turistas aquí en el archipiélago, pero durante esta semana solo se han visto al Bagrillo, pues eso, terminales prácticamente vacías. Así es, una imagen totalmente diferente a los años pasados en estos aeropuertos del archipiélago. Un lunes de Pascua bastante inusual, por el cual años pasados habrían pasado miles y miles de turistas que regresarían a sus países de origen después de disfrutar de unas vacaciones en el archipiélago. Pero la imagen de hoy en la terminal, en todas las terminales de los aeródromos canarios, es bastante diferente. Terminales prácticamente vacías y paneles informativos sin ningún vuelo. Para 2019 habría previsto un movimiento de más de 1.700.000 pasajeros durante toda la Semana Santa y, como decimos, la imagen de hoy es muy diferente. Aún así se sigue repatriando a todos esos turistas que no lo pudieron hacer en las primeras semanas del estado de alarma. Por ejemplo, el pasado viernes se repatrió a 372 ciudadanos italianos en los aeropuertos de Tenerife Sur y de Gran Canaria. Pues vemos ya en nuestro particular resumen de cada día cómo hemos arrancado esta 5ª semana ya de confinamiento. Arrancó este lunes poniendo en marcha la maquinaria pesada. Entre el sector de la construcción y la industria hay unas 90.000 personas. 90.000 trabajadores que se han puesto la mascarilla para iniciar ese complicado proceso de mantener el equilibrio entre salud y economía, comiendo a solas, mirando desde lo lejos ese incierto futuro. ¿Qué va a pasar con la crisis social y económica? El futuro es sin duda una alarma que algunos creen que se cierra si pueden disponer de los más de 4.500 millones de euros de superávit de las corporaciones locales. Usar el superávit de la institución. Por ahora la mayoría nos tocó usar otras medidas, taparnos, la expresión, contener nuestras manos. No se toca la mascarilla por delante. Aquí todo el mundo lleva mascarilla por la calle. Nos lo cuenta Sara desde Pekín. Allí vimos imágenes que ahora serán comunes en las islas. A partir de hoy, el control de la temperatura para poder entrar a comprar. Pasó sin problemas nuestra compañera este control. Pequeños gestos que ayudan a que sigamos viendo estas grandes escenas. Gracias. Esas camillas que cada vez más recorren el camino inverso que impone el virus se logran vaciando lo que somos. Jamás en la vida he pasado una cosa tan seria como esta. Lo dice Amparo, vació su negocio en La Gomera, como vació casi todo. Aún al menos quedan fuerzas en los que casi tienen prohibido desfallecer. Es su baile un gesto de optimismo de cara a ese futuro, que es una luz que nos ciega, no solo la mirada. Hay muchas personas que no están diagnosticadas de nada y que están convencidas de que todo esto es un plan calculado, malévolo. Nos inventamos una historia para ti. No nos inventemos historias, solo toca encarar esta crisis, que no es una guerra. No vuelan los misiles, porque en las guerras los niños no se sientan en los sofás a escuchar hermosas historias. Me gustó mucho el cuento. Porque aún aquí suena la música, aún la mayoría somos compasivos con otros seres vivos, porque esto definitivamente no es una guerra, es una crisis. Y copiando lo que hace 50 años un astronauta dijo: planeta Tierra, tenemos un problema y solo unidos lo resolveremos. Ahí queda esa mirada, terminamos, pero queda pausa de 1 minuto y enseguida estamos de vuelta con toda la actualidad deportiva. Hasta ahora.